Paz de Cristo, amados hermanos. Es un gusto saludarlos, ¿verdad? A través de este medio, esperando siempre que se encuentren bendecidos junto con sus familias, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? No pudimos grabar el video como comúnmente lo hacemos. Esperemos que para la próxima semana ya podamos estar todos juntos, ¿verdad? Pero no queremos dejar pasar la semana, ¿verdad? Sin compartir una reflexión acerca de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy hermosa que yo la he titulado Obedecer no es una orden, obedecer es una bendición. Y la cita bíblica, hermanos, está en Génesis 28, 4 y dice así: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Obedecer, hermanos, es una de las cosas más difíciles de hacer. ¿A cuántos nos gusta obedecer? No puedo escucharlos, hermanos. Me encantaría escuchar sus amenes porque yo sé que a muchos nos gusta obedecer. Aunque no es algo fácil de hacer, hermanos, hay muchos hermanos, ¿verdad?, que son obedientes a la palabra de Dios. Y es ahí, hermanos, donde está la bendición. Lamentablemente nos han enseñado a pensar que quien obedece está en una situación de dependencia y subordinación. Obedecer en la Biblia, hermanos, es una bendición. Lo peor que le puede pasar a alguien que sirve a Dios es salir bendecido. Dios hizo un pacto de bendición. A través de la historia en la Biblia, hermanos, nos encontramos con que el Señor ha hecho pactos de bendiciones con muchos. Y hoy quiero mencionar, ¿verdad?, que Dios hizo un pacto de bendición, hermanos, también con nosotros. Al llamarnos, el Señor hizo un pacto de bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esa bendición llegue a nuestra vida? Y quiero aclarar, hermanos, que la bendición que nos habla el Señor no siempre se refiere a lo económico, aunque Dios no está en contra de eso tampoco, ¿verdad? Pero, hermanos, bendición se puede manifestar de muchas maneras. El significado, hermanos, que tiene que usted tenga vida. Hoy en este tiempo tan difícil que hemos estado viviendo, hermanos, el respirar por nuestra cuenta es una gran bendición. El que tu familia esté bien, hermanos, de salud es una gran bendición. El que en este tiempo tú tengas trabajo, hermanos, es una bendición. El que en este tiempo, hermanos, no te ha faltado un plato de comida en tu mesa es una gran bendición, hermanos. Y si tú, hermanos, estás experimentando todo esto, eres una persona bendecida por Dios. A Dios, hermanos, se le distingue por la abundancia. Él es el Señor de todo. Cuando estaban reuniendo ofrendas para construir el templo de Jerusalén y viendo el rey, dice, la generosidad del pueblo, dijo, allí en Primera de Crónicas 29, del 10 al 14 nos dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El pueblo de Dios, hermanos, estaba bendecido, que hasta el propio rey David se sorprendió de la generosidad para construir el templo de Jerusalén. Esa era la convicción de los líderes del pueblo y era la fe de los israelitas. Sabían del Dios que les había acompañado a través de la historia y sabían que lo mejor que podían hacer para vivir bajo esa lluvia de bendición era la obediencia. Pero ¿de dónde venían estas convicciones tan fuertes y poderosas? Revisemos, hermanos, la raíz de esta convicción. Dios prometió bendecir a Abraham.
Abraham, hermanos, todos lo conocemos, ¿verdad? Como el padre de la fe. Él tenía, hermanos, la fe y eso se le atribuyó a él, ¿verdad? Llamarlo así, el padre de la fe. Abraham fue bendecido no por los diezmos que entregó, hermano, no porque conociera a Dios, porque la Biblia dice que él venía de un pueblo pagano acostumbrado a ídolos. Así que para Abraham, hermanos, Dios era un Dios desconocido. Abraham vivió la bendición de Dios porque Dios había prometido bendecirlo. La bendición no estaba supeditada al conocimiento de Abraham que él tenía para con Dios, sino a la fidelidad de Dios a su pueblo y a su promesa. Ahí en Génesis, hermanos, capítulo 12, versículos 2 y 3 nos dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa de Abraham. Amén. Abraham solo decidió, hermanos, obedecer a Dios sin conocerlo. ¿Cuántos estarían dispuestos a obedecer a una persona que no conocen? Esto es algo difícil de hacer. Mas, sin embargo, Abraham, hermanos, lo hizo. Abraham no conocía a Dios, ¿verdad? Él estaba muy cómodo dentro de su ámbito, ¿verdad? Donde él vivía. Mas, sin embargo, el Señor le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le da la promesa de bendición y le dice: y haré de ti una gran nación, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y en ti serán benditas, dice, todas las familias de la tierra. Nosotros debemos hacer un pacto de obediencia como Abraham. Seguramente lo que tocó el corazón de Dios de la actitud de Abraham es que sin investigar, sin saber si ese Dios era digno de confianza, Abraham ciegamente obedeció. Ese nuevo Dios frente a todos los dioses que él conocía era un Dios invisible que se muestra en visiones, sueños y gente extraña, como los hombres que lo visitaron, que después todos supimos que eran ángeles y el mismo Señor. También vemos cuando recibe la orden de sacrificar a su hijo y no se detuvo a cuestionar a Dios si era eso razonable o justo, simplemente obedeció. Y ahí, hermanos, es donde está la raíz de la convicción que tenía el pueblo de Israel a la obediencia. De ahí de Abraham, hermanos, nació esa convicción por la obediencia a Dios. Obedecer no es algo que Dios reclama. Obedecer es algo, hermanos, que nos conviene. Dios le hizo una invitación a Abraham. No estaba obligado, hermanos, a obedecer, menos a creerle a Dios. Seguro, hermanos, que si Abraham no obedece a Dios, Dios hubiera levantado a su pueblo de cualquier otra nación, de cualquier otra simiente de la tierra. Pero el primer bendecido por obedecer fue Abraham. Tal vez los primeros que pudieron haber sido bendecidos fueron Adán y Eva. Pero ellos no obedecieron a Dios, hermanos. Y vemos las consecuencias, ¿verdad?, de su desobediencia. Algunos obedecen a Dios por miedo. Es la peor manera, hermanos, de obedecer. Porque Dios disfruta la manera libre y gozosa. Y es que cuando alguien obedece como simple ritual, gusta de demostrarle a los demás que ama a Dios, pero su vida diaria está llena de desobediencia. Es decir, hay que aceptar obedecerle. Hay que querer obedecer. Porque para que la obediencia desencadene bendición, debe ser una decisión del hombre. Una decisión que nazca del corazón. Amén. Una decisión que busque agradar a Dios. Y ahí, hermanos, es cuando está la bendición que viene del Señor. La bendición está después, hermanos, de la obediencia. Las enseñanzas de Jesús, cuando estaba formando el carácter de los discípulos, contienen esta verdad desde que los llama. Por ejemplo, cuando llamó a Pedro. Ahí en Lucas, hermanos, capítulo 5, del 1 al 7, nos relata, ¿verdad?, el llamamiento de Pedro. Y lo llama, hermanos, pidiéndole obediencia. En medio de lo irracional y el cansancio. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Pedro había trabajado en la pesca toda la noche. Ya estaba lavando las redes entre el cansancio y la decepción de mucho esfuerzo y nada de resultado.
En eso Jesús le dice que regrese al mar y que vayan aún más lejos y que tiren las redes. Después, hermanos, de haberlas lavado, él ya estaba recogiendo, ¿verdad? Porque ya había trabajado toda la noche. Y se pudiera decir que fue en vano, ¿verdad? Porque no hubo resultados. Mas, sin embargo, llega Jesús y le dice, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Parece ilógico, hermanos. Pedro pudo haberle dicho, Señor, pues es que ya lo hicimos, ¿verdad? Y no hubo resultados. Cualquiera de nosotros, hermanos, hubiera reaccionado violentamente y con la depresión encima diciéndole a Jesús lo necio de esa orden. Pero Pedro obedeció y le dijo, solo porque tú lo mandas. Y enseguida vieron tal bendición. Y algo que me llama mucho la atención en este pasaje, hermanos, es que Pedro compartió su bendición, ¿verdad? No solamente se quedó con ella, sino que la compartió. Dice que llamó a los de la otra barca, ¿verdad? Y les dijo, hey, vengan a ayudarnos. También para ustedes es esta bendición. Qué importante es, hermanos, que cuando el Señor nos bendice, nosotros seamos proveedores, ¿verdad? Para alguien más. Nosotros seamos, hermanos, compartidores de lo que Dios nos da. La bendición, hermanos, que Dios nos da es para repartirla también a los demás, para compartirla. No te quedes solamente tú con ella, hermanos. Si tú puedes compartir con alguien más la bendición, comparte, ¿verdad? Así como Pedro. Algunos esperan la bendición de Dios para obedecer. He escuchado a muchas personas que dicen, si me haces el milagro, te adoro, ¿verdad? Si me das dinero, ofrendo. Si me sanas, te sirvo. La verdad bíblica es que la bendición viene después de la obediencia. Las veces que Dios te bendiga antes de que tú obedezcas será solo un acto de misericordia. Si Dios te ha bendecido, hermano, si tú eres desobediente, es simplemente por la misericordia de Dios. Amén. Pero Dios, hermanos, te quiere salvo. No podrás mantenerte en esa bendición si no obedeces. Primero, hermanos, es la obediencia. Y la obediencia, hermanos, trae la bendición. Parece ilógico que Dios te pide obedecer aunque estés quebrado, o desesperado, o en crisis, o enfermo. Pero esa es su lógica. Se repite, hermanos, en cada historia de la Biblia. Uno de los casos más contradictorios se encuentra en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Dice así la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios protege, hermanos, la vida de Elías, el profeta, en la casa de una viuda, pidiéndole a la viuda que hiciera una gran decisión. Amén. La palabra de Dios nos dice, querido hermano,
que el profeta le dijo a la mujer, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. La mujer había podido haber dicho, oye, es lo único que tengo, ¿cómo me puedes pedir eso? Amén. Mas sin embargo, hermanos, la viuda obedeció y vio tal bendición como lo dijo el profeta Elías. ¿Está tu vida, hermanos, más quebrada que la vida de esta viuda? Ella tenía razones suficientes, justas y defensibles para no obedecer, pero obedeció primero la orden de Dios que al hombre. Y eso fue suficiente para ver el milagro que Dios tenía para ella. Yo te invito, hermano, para que empieces a vivir la bendición de Dios, decidiendo obedecerle a Él. En la obediencia, hermanos, está la bendición. Sé obediente al Señor Jesucristo y vas a ver reflejado en tu vida la bendición de Dios. Sé obediente a su palabra, hermanos. Vive como la palabra de Dios dice que debemos vivir. Y créeme que tú vas a ser un hombre, una mujer bendecida de parte de nuestro Dios. Obedecer no es una orden, hermanos. Obedecer es una bendición. Mi deseo es que Dios te bendiga, Dios te guarde, hermanos. Y hay que ser obedientes a la palabra de Dios.